Imagina que hay lugares en este planeta a los que nunca se te permitirá ir. Lugares sellados no solo por decretos gubernamentales o alambradas electrificadas, sino por una conspiración silenciosa entre gobiernos, organizaciones internacionales y la propia naturaleza, que parece erigirse como un guardián implacable. Estos no son simples sitios restringidos por capricho. Son 23 zonas prohibidas, dispersas a lo largo del globo, desde islas venenosas que devoran a los intrusos, hasta bóvedas secretas que custodian verdades capaces de reescribir la historia humana. ¿Por qué? Esa es la paradoja central que nos atormenta. En una era de satélites omnipresentes y exploraciones espaciales, ¿qué justifica que estos rincones permanezcan clausurados, desafiando la curiosidad innata de la humanidad? La ONU, a través de sus resoluciones sobre patrimonio mundial, y la NOAA, con sus monitoreos oceánicos y atmosféricos, han avalado restricciones que van más allá de la mera protección ambiental. Hablan de riesgos biológicos, de equilibrios ecológicos frágiles, pero sus informes dejan lagunas que alimentan rumores persistentes, maldiciones ancestrales que maldicen a quienes se acercan, conspiraciones modernas orquestadas por agencias como la CIA o el Vaticano para ocultar anomalías que desafían la lógica humana. Secretos que, si se revelaran, podrían desmoronar nuestras certezas sobre el tiempo, el espacio y lo que creemos saber de nuestro mundo. Piensa en la isla de la Queimada Grande, un fragmento olvidado de tierra brasileña en el Atlántico, o en la isla Sentinel del norte, donde una tribu ancestral repele al mundo con flechas letales. Poveglia, la isla veneciana de los muertos, susurra agonías de plagas pasadas. La puerta de Plutón en Turquía, un portal mítico que roba el aliento de los vivos. La isla Niihau, joya hawaiana custodiada por el silencio militar. La zona de exclusión de Chernóbil, mausoleo radiactivo en Ucrania. El Área 51, enigma del desierto nevadense, el Archivo Vaticano, laberinto de pergaminos prohibidos, el banco de semillas de Svalbard, bóveda ártica contra el apocalipsis, las tribus no contactadas del Amazonas, guardianas de selvas impenetrables, el lago Maracaibo, donde relámpagos eternos iluminan lo inexplicable. Room 39, en Corea del Norte, corazón negro de un régimen, Bohemian Grove, bosque californiano de rituales élite, Fort Knox, fortaleza del oro americano, Mount Weather, montaña hueca para el fin de los tiempos, Pine Gap, valle espía en Australia, Diego García, atolón prestado en el Índico, y no olvidemos Vozdros de Nilla, isla muerta de armas biológicas, Mesgorie, ciudad secreta en los Urales, la cueva de Lascaux, tesoro paleolítico intocable, el gran santuario de Ise en Japón, divinidad vedada, North Brother Island, ruinas neoyorquinas de la peste, Surtsey, isla volcánica nacida en secreto. Cada una de estas 23 zonas prohibidas representa un velo rasgado en el tapiz de la realidad. Un recordatorio de que hay fronteras que la humanidad no debe cruzar. ¿Pero qué ocultan realmente? ¿Antiguos tesoros malditos, tecnologías prohibidas o verdades que nos harían cuestionar nuestra propia existencia? Acompáñanos mientras desvelamos estos enigmas, capa por capa, en un viaje que no promete respuestas, solo más sombras. Ahora, adentrémonos en la primera de estas sombras vivientes, la isla de la Queimada Grande, un paraíso mortal frente a las costas de São Paulo, Brasil. Este islote de apenas 43 hectáreas, coronado por una torre de faro abandonada desde hace décadas, alberga una densidad de vida que desafía toda explicación lógica. Más de 100.000 serpientes venenosas, tanto jararacas y loas como otras especies letales, apiñadas a razón de 5 ejemplares por metro cuadrado. No es un ecosistema equilibrado, es un hervidero de escamas y colmillos, donde el suelo parece palpitar con un susurro constante de muerte. Históricamente, desde principios del siglo XX, la Marina brasileña ha impuesto prohibiciones estrictas,
patrullando sus aguas con buques armados y derribando cualquier embarcación que ose aproximarse. Intentos fallidos de turismo en los años 60 terminaron en tragedias. Exploradores que regresaron con mordeduras fatales y otros que simplemente desaparecieron, sus barcos encontrados a la deriva sin un alma a bordo. Las explicaciones racionales abundan: protección de la biodiversidad, preservación de especies endémicas únicas en el mundo. La isla, separada del continente por un canal estrecho, evolucionó en aislamiento, argumentan biólogos de la Universidad de São Paulo. Pero estas justificaciones fallan estrepitosamente ante la magnitud del fenómeno. ¿Cómo una isla tan pequeña soporta tal concentración sin colapsar su propio equilibrio? Rumores locales, susurrados en las tabernas de Ubatuba, hablan de orígenes antinaturales. Serpientes no como producto de la evolución, sino guardianas de tesoros prehispánicos, reliquias de civilizaciones perdidas que maldicen la tierra con su veneno eterno. La tensión escala cuando consideramos las anomalías inexplicables que rodean a Queimada Grande. Leyendas indígenas de los tupí guaraní describen a las serpientes como espíritus protectores de un jardín de oro enterrado, un rumor que ha persistido pese a los esfuerzos por desmentirlo. Científicos autorizados, en raras expediciones aprobadas por el IBAMA, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente, han reportado sensaciones sensoriales que desafían la ciencia. Un frío antinatural que cala los huesos a pesar del clima tropical húmedo, como si la isla exhalara un aliento gélido desde sus entrañas. El aire se siente pesado, vigilante, confesó un herpetólogo en un informe clasificado de 2012, filtrado años después. Evidencia de encubrimiento surge en las denegaciones sistemáticas de solicitudes de imágenes satelitales por parte de la NOAA, que cita interferencias atmosféricas, sin más detalles, mientras que la Marina brasileña bloquea cualquier sobrevolo no autorizado. Anomalías físicas agravan el misterio. Magnetómetros portátiles, utilizados en mediciones oceánicas cercanas, detectan fluctuaciones inexplicables cerca de la orilla, como si un campo magnético subterráneo distorsionara la brújula, haciendo que las agujas giren salvajemente hacia el centro de la isla. ¿Restos de una formación geológica antigua o algo más? Ninguna explicación racional encaja del todo. Las lecturas sugieren interferencias que no coinciden con patrones volcánicos conocidos en la región. Imagina pisar esa isla, tú, con el suelo vivo bajo tus pies, cada hoja crujiente un posible silbido de advertencia. El sol filtra a través de la densa vegetación, pero el calor se disipa en un escalofrío persistente, y el silencio, ese silencio opresivo, roto solo por el roce sutil de escamas, te envuelve como una red. Sientes los ojos invisibles no solo de las serpientes, sino de algo más profundo, algo que la naturaleza ha erigido como barrera. Los informes técnicos, desde análisis de veneno que revelan toxinas con propiedades anticoagulantes inusualmente potentes hasta estudios de ADN que muestran variaciones genéticas imposibles en tan corto tiempo evolutivo, solo profundizan la inquietud. La isla permanece un centinela silencioso, sus secretos enterrados bajo capas de escamas y prohibición absoluta. Nadie ha desenterrado sus profundidades, y quizás nunca lo haga. Lo que yace bajo esa capa de veneno y silencio no está destinado a la luz del día, un recordatorio de que algunos guardianes son más feroces que cualquier decreto humano. Ahora, volvamos nuestra mirada hacia el este, al corazón del Océano Índico, donde la isla Sentinel del Norte se erige como un bastión inquebrantable en la bahía de Bengala. Esta mota de tierra de apenas 60 kilómetros cuadrados, habitada por los sentinelese, una tribu que ha rechazado el contacto con el mundo exterior durante milenios, representa uno de los misterios más puros de aislamiento voluntario y forzado. El enigma se materializa en eventos verificados que congelan la sangre.
En noviembre de 2018, el misionero estadounidense John Allen Chau fue asesinado a flechazos por los isleños al intentar acercarse en canoa, su cuerpo arrastrado por las olas y nunca recuperado. Un incidente que subraya la ferocidad protectora de esta comunidad. India, a través de la Ley de Protección de las Tribus Vulnerables de 1956 y directrices del Ministerio de Asuntos Tribales, ha decretado la isla como zona vedada, patrullada por la Fuerza Costera India para prevenir la extinción cultural y brotes epidémicos que diezmaron poblaciones indígenas en el pasado. Históricamente, desde el siglo XIX, los registros coloniales británicos documentan ataques repetidos contra intrusos. En 1880, un barco mercante fue repelido con lanzas. En 2006, 2 pescadores que encallaron fueron ejecutados, sin piedad, sus cuerpos dispuestos como advertencia en la playa. Estas políticas de aislamiento parecen lógicas. Preservar una cultura de la edad de piedra de la globalización destructiva, pero fallan en explicar anomalías que desafían toda racionalidad. ¿Cómo mantiene esta tribu de unos 50 a 200 individuos una aparente inmunidad a enfermedades modernas, como la gripe o el sarampión, que han aniquilado a otros grupos aislados? Su precisión agresiva, con flechas que impactan con letal exactitud a distancias imposibles para cazadores primitivos, sugiere algo más que instinto survivalista. La tensión se intensifica con anomalías que emergen de las sombras de lo no confirmado. Avistamientos reportados por pescadores locales y pilotos de la Guardia Costera India describen herramientas en manos de los sentinelese que no encajan con su supuesta tecnología lítica. Arcos con cuerdas que parecen tejidas con fibras sintéticas, o lanzas con puntas que brillan bajo la luna de manera inusual, como si incorporaran metales desconocidos para su entorno. Artefactos de naufragios antiguos o conocimiento transmitido de eras olvidadas. Pistas de encubrimiento abundan en las restricciones aéreas impuestas por agencias indias como la ISRO, la Organización India de Investigación Espacial, que limita la vigilancia satelital y sobrevuelos, citando sensibilidad cultural, sin divulgar datos detallados, un patrón de negación oficial notado por cuerpos antropológicos como la Sociedad Internacional de Etnología. Anomalías físicas agravan el enigma. Embarcaciones que se aproximan a las aguas circundantes desaparecen sin rastro, ni escombros ni señales de SOS, como si la isla inhalara a los imprudentes en un vacío oceánico. En 2015, un yate de recreo se desvaneció en la niebla matutina. Sus ocupantes nunca localizados pese a búsquedas exhaustivas con sonar y radar. ¿Corrientes traicioneras o una barrera invisible tejida por la tribu? Una tribu que rechaza el mundo exterior con flechas letales, guardianes de un linaje que se remonta a 60.000 años, según estimaciones genéticas de la Universidad de Oxford. ¿Qué conocimiento ancestral protegen los sentinelese? ¿Secretos de la migración humana temprana o verdades sobre la Tierra que el mundo civilizado no está listo para oír? Imagina intentarlo tú, remando en la oscuridad hacia esa orilla hostil, el sonido de las olas rompiendo como un coro de advertencias, los ojos de los isleños perforando la niebla desde la espesura. El aire salino se carga de una quietud opresiva, y de pronto el silbido de una flecha rompe el silencio, un recordatorio de que has cruzado una línea que la historia ha trazado en sangre. Los informes antropológicos, filtrados a través de observaciones lejanas con telescopios, hablan de rituales nocturnos que iluminan la isla con fuegos que no proyectan humo y patrones de movimiento que sugieren una organización social más compleja de lo asumido. Pero nadie ha pisado su suelo desde hace décadas, y los pocos intentos autorizados, como el censo aéreo de 2011, han sido efímeros, dejando solo preguntas que se extienden como raíces en la tierra virgen. La isla Sentinel del Norte mantiene su vigilia eterna
intocada y sin explicación, un faro de rechazo en un océano de curiosidad humana, donde el misterio no se resuelve, solo se profundiza en el silencio de lo prohibido. De Europa, cruzamos mares antiguos hacia el Adriático, donde Poveglia, una isla veneciana de apenas 7 hectáreas, yace como un esqueleto olvidado entre Venecia y la costa italiana. Este rincón clausurado, conocido como la Isla de los Muertos, establece su misterio en una historia empapada de agonía. Durante las plagas negras del siglo XIV y posteriores epidemias, sirvió como cuarentena para miles de infectados, donde el 50% del suelo está compuesto por restos humanos, fosas comunes que se extienden bajo cada edificio derruido. En el siglo XX, se convirtió en asilo psiquiátrico hasta 1968, con relatos de torturas y suicidios que mancharon sus paredes. Hoy, un decreto total de la región de Véneto prohíbe el acceso por reputación embrujada y inestabilidad estructural. Edificios colapsando en ruinas, patrullado por guardacostas italianos que desalojan a cualquier intruso. Las explicaciones racionales parecen sólidas. Riesgos sanitarios de contaminantes históricos, como el plomo de los tratamientos antiguos o bacterias latentes en el suelo. Sin embargo, análisis modernos del Instituto Superior de Sanidad italiano no detectan toxinas significativas ni patógenos viables, desmontando estas justificaciones como insuficientes para justificar un velo tan absoluto. ¿Por qué entonces persiste la prohibición si el peligro es más mito que realidad? La escalada de tensión surge de la colisión entre rumores espectrales y hechos irrefutables que desafían la lógica. Susurros de fantasmas, voces quejumbrosas en la noche, siluetas en las ventanas del manicomio abandonado. Se corroboran con datos técnicos. Sensores sísmicos instalados por geólogos de la Universidad de Padua en 2003 captaron vibraciones inexplicables, pulsos rítmicos sin actividad tectónica, como si el suelo respirara con un latido subterráneo. Evidencia de encubrimiento emerge en los archivos sellados del Vaticano, que documentan exorcismos realizados en la isla durante los años 1920. Rituales clasificados bajo el secreto pontificio y negados por la curia romana pese a fugas en diarios eclesiásticos. Anomalías físicas intensifican el horror. Exploradores urbanos que lograron colarse en las décadas pasadas reportaron brújulas girando salvajemente en el hospital abandonado, agujas apuntando al vacío como si un campo electromagnético distorsionara el norte magnético, un fenómeno que coincide con lecturas de magnetómetros que indican picos anómalos sin fuente aparente. Sonar submarino, empleado en prospecciones costeras por la Marina italiana, ha revelado fosas ocultas bajo el canal, cavidades que no figuran en mapas históricos y que sugieren entierros masivos no registrados, quizás de experimentos prohibidos durante la República de Venecia. Un suelo que susurra los agonizantes de la peste, donde cada paso levanta ecos de fiebres y delirios. Un tapiz de huesos que parece vivo bajo la superficie. Tú, que sueñas con explorar ruinas embrujadas, ¿te atreverías a cruzar el puente de ruido hacia ese laberinto de ecos? Los pocos que han intentado, desde fotógrafos clandestinos hasta historiadores obsesionados, han regresado con relatos de un frío que no proviene del viento marino, sino de algo que observa desde las grietas. Pero Poveglia yace en su decadencia silenciosa, prohibida y supurante con resonancia sin respuesta. Un testimonio de que algunos horrores humanos están mejor sepultados bajo capas de olvido y decreto. Su quietud opresiva nos impulsa a mirar más allá de las aguas europeas, hacia las colinas ancestrales de Anatolia, donde la puerta de Plutón en Turquía se abre como una herida en la tierra, desafiando no solo la vida, sino la frontera entre mito y realidad. En las ruinas de Hierápolis, antigua ciudad termal en el suroeste de Turquía, yace la cuarta de estas zonas prohibidas,
la puerta de Plutón, un yawning abismo conocido desde la antigüedad como entrada al inframundo, donde el dios griego de los muertos supuestamente recibía almas errantes. Este misterio se enraiza en mitos que datan del siglo II a.C., cuando el historiador Estrabón describió cómo sacerdotes paganos realizaban sacrificios en su borde, inhalando vapores tóxicos que inducían visiones proféticas o la muerte instantánea. En la era moderna, el peligro se materializa en concentraciones letales de dióxido de carbono, hasta el 90% en el aire del foso. Un gas inodoro que causa asfixia inmediata al desplazar el oxígeno, derrumbando a los imprudentes en segundos. El contexto histórico añade capas de fatalidad. Excavaciones arqueológicas iniciadas en los años 1960 por equipos turcos y griegos, bajo el auspicio de la UNESCO, fueron abruptamente detenidas tras una serie de muertes inexplicables. 4 trabajadores colapsaron en 1965, sus cuerpos arrastrados por compañeros antes de que el pánico se extendiera. Hoy, el sitio de Pamukkale, declarado Patrimonio de la Humanidad, limita el acceso a esta cavidad específica mediante vallas y guardias, citando preservación del patrimonio nacional, pero sin divulgar detalles sobre las mediciones continuas de gases. Las explicaciones racionales proporcionadas por geólogos de la Universidad de Estambul apuntan a respiraderos geotérmicos naturales formados por fallas tectónicas en la región del valle del río Lycus, donde el CO2 se filtra desde depósitos subterráneos de mármol, disolviéndose. Sin embargo, estas teorías fallan estrepitosamente al confrontar la ausencia total de vida animal o vegetal en un radio de 50 metros. Ni insectos zumban, ni raíces perforan el suelo árido, un vacío biológico que excede lo atribuible al gas solo, ya que vientos diurnos deberían dispersarlo periódicamente. ¿Por qué, entonces, el foso permanece estéril, como si una maldición antigua repeliera toda forma de vida? La tensión escala con anomalías que emergen de testimonios oculares y mediciones técnicas, convirtiendo el sitio en un enigma palpitante. Testigos locales, desde pastores nómadas hasta turistas que han vislumbrado desde lejos, han reportado aves que caen muertas en pleno vuelo, al cruzar el umbral invisible del abismo. Sus cuerpos plumosos precipitándose como ofrendas involuntarias, un fenómeno documentado en videos granulosos de 2010 que circulan en foros arqueológicos, pero fueron retirados de plataformas oficiales por razones de seguridad. El gobierno turco, a través del Ministerio de Cultura y Turismo, impone restricciones estrictas, sin permisos para drones o excavaciones profundas, alegando protección del sitio UNESCO, pero fugas de documentos internos revelan denegaciones de solicitudes de análisis espectroscópicos por sensibilidades históricas, un patrón de encubrimiento que inquieta a expertos independientes. Anomalías físicas profundizan la inquietud. El aire sobre el foso tiembla con un resplandor unnatural, un ondular etéreo captado por cámaras infrarrojas durante una encuesta geológica de la UNESCO en 2018. Como si el CO2 no fuera mero gas, sino un velo que distorsiona la luz misma. Magnetómetros portátiles registran fluctuaciones mínimas pero persistentes, sugiriendo corrientes subterráneas que no coinciden con mapas geológicos conocidos. Una puerta que devora el aliento de los vivos, un portal donde el mito se funde con la toxicidad letal, custodiado por colinas blancas que blanquean los huesos de los curiosos. ¿Es solo un fenómeno geológico o algo más antiguo acecha en sus profundidades? Un eco de rituales paganos que la tierra se niega a revelar. Imagina acercarte al borde, tú, con el corazón latiendo contra el silencio, el suelo cálido bajo tus pies volviéndose gélido, el mundo difuminándose en una niebla invisible. Los informes de la UNESCO, con sus gráficos de concentración gaseosa que muestran picos inexplicables al atardecer,
solo avivan las preguntas. Guarda este abismo secretos de civilizaciones que jugaron con fuerzas prohibidas. La puerta de Plutón mantiene su letalidad silenciosa, eternamente sellada por la naturaleza y la leyenda, un susurro mortal que advierte contra la curiosidad humana, dejando solo el viento para contar sus historias no dichas. Desde las profundidades míticas de Anatolia, navegamos hacia el vasto Pacífico, donde la isla Niihau emerge como la quinta zona prohibida, un relicto hawaiano envuelto en capas de aislamiento que desafían la era de la conectividad global. Adquirida en 1864 por la familia Robinson, esta isla de 72 millas cuadradas, la más pequeña de las principales hawaianas, ha sido propiedad privada desde entonces, pero las prohibiciones estrictas se endurecieron en 1952, bajo órdenes ejecutivas de Estados Unidos, motivadas por la prevención de enfermedades infecciosas y la erosión cultural entre sus 170 habitantes nativos hawaianos, descendientes de poblaciones precontacto, que hablan un dialecto único y viven sin electricidad moderna en muchos casos. El misterio se ancla en esta exclusividad absoluta. No hay aeropuertos comerciales ni hoteles, solo visitas guiadas raras para nativos o científicos aprobados, con multas de hasta $100.000 por intrusión no autorizada, patrulladas por la Guardia Costera de Soniju, y lazos militares que convierten la isla en un enclave estratégico. Históricamente, durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como puesto de observación naval, y rumores persisten de búnkers subterráneos excavados en sus acantilados rojos, reliquias de la era bélica que el Departamento de Defensa niega categóricamente. Las políticas racionales, cuarentena para proteger linajes genéticos puros y costumbres ancestrales de la influencia turística, parecen lógicas en un contexto post-pandemia global, pero fallan ante las inconsistencias. ¿Por qué, si la isla es un santuario cultural, se reportan estructuras camufladas en fotografías aéreas de los años 1940 que no figuran en registros públicos? La lógica de aislamiento no explica la reticencia a permitir incluso observaciones remotas, dejando brechas que alimentan especulaciones de ocultamientos más profundos. La escalada de tensión surge de testimonios que pintan la isla como un enigma luminoso en la noche. Pilotos comerciales que sobrevuelan el área, pese a las restricciones, han avistado luces inexplicables parpadeando en la oscuridad, patrones rítmicos que no corresponden a fogatas o linternas, sino a pulsos que sincronizan con el horizonte, reportados en logs de la FAA desde 1995 y clasificados como anomalías atmosféricas sin investigación posterior, luces de rituales hawaianos antiguos o señales de instalaciones ocultas. El encubrimiento se evidencia en los lazos militares de EEMUMU, con la base de la Fuerza Aérea de HICAM, negando solicitudes de overflights y citando seguridad nacional. Un velo que se extiende a denegaciones de datos satelitales por parte de la NASA. Un patrón que sugiere que Niihau no es solo un refugio cultural, sino un nodo en una red de secretos más vasta. Anomalías físicas, como reportes de dilatación temporal de visitantes raros, relojes que avanzan o retroceden minutos inexplicables durante estancias breves, han sido descartados por la Academia de Ciencias de Hawái como efectos psicológicos. Pero mediciones con cronómetros atómicos en expediciones limitadas de 1998 muestran desviaciones mínimas que no encajan con la relatividad estándar. Imagina ser uno de los pocos permitidos, sintiendo ojos, invisibles desde las colinas escarpadas, el viento carrying ecos de cantos hawaianos que parecen provenir de ninguna parte. Una isla fantasma en el Pacífico, custodiada por el silencio y las sombras de la historia militar, donde cada ola que lame sus costas susurra promesas de revelaciones negadas. Niihau perdura en su aislamiento eterno, sus secretos preservados en un velo de arena y prohibición,
un enigma que nos impulsa a girar hacia el norte helado de Europa del Este, donde un desastre atómico ha forjado la sexta zona prohibida, la zona de exclusión de Chernóbil, un mausoleo radiactivo donde el tiempo parece detenerse en un ciclo de decadencia perpetua. Acompáñanos a desvelar lo que el reactor número 4 oculta aún, en las profundidades contaminadas de Ucrania, donde el 26 de abril de 1986, una explosión catastrófica en la central nuclear de Chernóbil liberó una nube radiactiva que envolvió Europa, dejando un legado de inhabitable desolación que persiste hasta hoy. Esta zona de 2.600 kilómetros cuadrados, delimitada por una valla electrificada y patrullada por unidades especiales de la Guardia Nacional Ucraniana, está prohibida por ley desde 1991, con multas draconianas y penas de prisión para intrusos, un cordón sanitario que encierra la ciudad fantasma de Pripyat, evacuada en horas caóticas, sus edificios soviéticos congelados en un limbo de óxido y silencio, con ruedas de la fortuna inmóviles y piscinas vacías que reflejan un cielo perpetuamente nublado. El contexto histórico es un tapiz de pánico y negación. 16.000 residentes desplazados en 1986, seguidos de 350.000 más en meses posteriores, mientras la Unión Soviética ocultaba la magnitud del meltdown, un reactor RBMK defectuoso que liberó isótopos como el cesio-137 y el estroncio-90, contaminando suelos y aguas para generaciones. La ciencia racional nos ofrece consuelo parcial, tasas de decaimiento radiactivo predecibles, con modelos de la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA, proyectando habitabilidad parcial en 20.000 años, y el nuevo sarcófago de confinamiento Arco completado en 2016 para sellar los restos. Pero estas proyecciones fallan ante puntos calientes, inexplicables, áreas como el sótano del reactor o el bosque rojo donde niveles de radiación superan las estimaciones en un 300%, defiando las leyes de la física nuclear conocida, como si la fisión continuara en un pulso subterráneo no detectado. La tensión escala en las sombras de testimonios que emergen de los stalkers, exploradores ilegales atraídos por el morbo, quienes describen figuras sombrías moviéndose en la periferia de Pripyat al atardecer, siluetas humanoides que desaparecen en la niebla radiactiva, corroboradas por grabaciones granulosas de drones en 2014 que capturan formas indefinidas antes de que la señal se corte abruptamente. Disturbios electromagnéticos agravan el enigma. Equipos de radio de los stalkers experimentan interferencias espectrales, voces distorsionadas que no pertenecen a sus compañeros, un fenómeno registrado en logs de la expedición Chernóbil de 2005 y atribuido vagamente a ionización atmosférica por expertos ucranianos. Evidencia de encubrimiento yace en documentos soviéticos clasificados, liberados parcialmente tras la disolución de la URSS, pero con páginas en blanco sobre experimentos previos en el reactor, posibles pruebas de armas nucleares tácticas, negados por el Archivo Estatal de Ucrania, pese a filtraciones en 2019 que sugieren omisiones intencionales, anomalías físicas, documentadas en estudios de la NOAA desde 1990, revelan vida silvestre mutada que desafía la extinción. Lobos con ojos múltiples que cazan en manadas coordinadas, peces en el río Pripyat con escamas fosforescentes que brillan en la oscuridad, y plantas que crecen a ritmos acelerados en zonas de alta radiación, sus genomas alterados de maneras que los biólogos de la Universidad de Kiev llaman imposibles sin intervención externa. Un mausoleo radiactivo donde el tiempo se detiene, con el reactor sellado bajo concreto agrietado que filtra partículas invisibles, un recordatorio de que la catástrofe no terminó en 1986, sino que evolucionó en algo más siniestro. ¿Por qué persisten estas zonas muertas dentro de la muerta, como si Chernóbil guardara un secreto que la radiación solo enmascara? Imagina adentrarte en Pripyat,
Tú, con un dosímetro pitando como un corazón acelerado, el aire cargado de un zumbido bajo que no emana de máquinas, sino de la tierra misma. Los edificios se inclinan como testigos mudos, y en la quietud sientes presencias que el Geiger no puede medir. Un frío que cala más allá de la piel, ecos de risas infantiles que se disipan en el viento contaminado. Los informes de la IEA, con sus mapas de isolas que muestran anomalías no explicadas en el sótano del reactor, donde el elefante de pie, de coreografito, yace inalterado, solo profundizan la brecha entre explicación y realidad. Stalkers han regresado con artefactos inexplicables. Relojes parados a las 1:23 am, hora exacta de la explosión, encontrados en habitaciones selladas desde 1986, pero la zona permanece en su contaminación eterna. Preguntas sin respuesta sepultadas bajo sarcófagos de concreto y tiempo. Un velo radiactivo que nos obliga a mirar hacia Occidente, al árido desierto de Nevada, donde la séptima zona prohibida, el Área 51, devora secretos en un silencio vigilado por el cielo estrellado. En el corazón del desierto de Nevada, Estados Unidos, se extiende el Área 51, una base militar ultrasecreta operada por la Fuerza Aérea desde la década de 1950, un enclave de 2.200 kilómetros cuadrados donde la prohibición es absoluta. Letreros de uso letal autorizado flanquean sus perímetros, patrullados por jeeps armados y drones que derriban cualquier aeronave intrusa sin advertencia. El misterio se enraiza en su historia envuelta en niebla, establecida como Groom Lake para pruebas de aviones espía como el U-2 en 1955, pero ligada inextricablemente a rumores de ovnis desde el incidente de Roswell en 1947, cuando supuestos restos extraterrestres fueron transportados allí según testimonios de testigos oculares clasificados. La CIA, a través de desclasificaciones parciales en 2013, admite su rol en el proyecto Aquatone, pero niega cualquier conexión con fenómenos aéreos no identificados, atribuyendo avistamientos a pruebas de aeronaves clasificadas. Sin embargo, estas denegaciones racionales fallan al confrontar los apagones de testigos, pérdidas de memoria reportadas por residentes cercanos durante sobrevolos en los años 80, documentadas en audiencias del Congreso de 1989, pero descartadas como histeria colectiva. Un patrón que sugiere interferencias más allá de la tecnología humana conocida. ¿Por qué, si solo se trata de un sitio de pruebas, se invoca la sección 6 del Acta de Seguridad Nacional para bloquear incluso litigios judiciales? La escalada de tensión proviene de relatos de pilotos militares y civiles que han rozado sus cielos. Cuentas de naves que desafían la física, maniobras a velocidades hipersónicas sin estelas sónicas, observadas en formaciones triangulares durante ejercicios nocturnos en 1989, filtradas en videos de la Bob Lazar, un supuesto ex empleado cuya credibilidad fue cuestionada pero respaldada por coordenadas geográficas precisas. Encubrimiento se evidencia en archivos de la Ley de Libertad de Información, FOIA, masivamente redactados, con miles de páginas sobre proyectos negros, liberadas en 1990 pero con secciones enteras en negro, negando acceso a datos sobre el Hangar 18, donde se rumorea que yacen restos de Roswell y restos de naves no humanas. El Área 51 se mantiene en su secretismo vigilante, un desierto que engulle preguntas y emite solo el eco de lo no dicho, impulsándonos ahora hacia los pasillos laberínticos de la ciudad eterna, donde la octava zona prohibida, el archivo apostólico romano en el Vaticano, guarda en sus estanterías un silencio que pesa más que el mármol de San Pedro. En el corazón de la ciudad del Vaticano, enclavado entre jardines cipresados y murallas renacentistas, se extiende el archivo apostólico romano, una vasta biblioteca subterránea que desde el siglo VIII ha acumulado millones de documentos, pergaminos,
bullas papales y códices que narran la historia de la Iglesia católica y, por extensión, la de la humanidad. Esta zona prohibida, renombrada en 2019 pero con raíces en el archivo secreto fundado por el Papa León XIII, permanece cerrada al público general, con acceso concedido solo mediante aprobación papal o invitaciones excepcionales a eruditos seleccionados. Un velo de confidencialidad que se extiende a sus 85 kilómetros de estanterías en sótanos fortificados. El misterio se enraiza en susurros históricos de textos suprimidos, evangelios apócrifos como el de María Magdalena o crónicas de la Inquisición que cuestionan dogmas centrales, documentos que, según filtraciones, datan de los primeros concilios y fueron ocultados para preservar la ortodoxia. La seguridad racional parece justificada. Protección contra robos, deterioro o manipulaciones políticas, con protocolos de temperatura controlada y vigilancia por guardias suizos. Pero estas medidas fallan ante la ausencia inexplicable de registros clave. Tomos de la Inquisición del siglo XV que detallan juicios a herejes, listados como perdidos en catálogos vaticanos pese a evidencias de su existencia en inventarios medievales, un vacío que historiadores de la Sociedad de Historia Eclesiástica Italiana llaman omisiones selectivas, que no encajan con meros accidentes archivísticos. La tensión se eleva con filtraciones que han escapado a las garras del secreto, revelando textos anómalos que desafían las cronologías establecidas. En 2001, un leak anónimo, atribuido a un archivero disidente, incluyó fragmentos de un manuscrito del siglo IV que describe profecías sobre estrellas caídas, coincidiendo con eventos astronómicos no registrados en fuentes seculares, con dataciones por carbono 14 que lo sitúan en el 300 m.C., pero con tintas químicas analizadas por laboratorios independientes en Oxford que sugieren composiciones sintéticas imposibles para la era, falsificaciones modernas o verdades enterradas que reescriben la teología. Encubrimientos por parte de funcionarios eclesiásticos son notorios. El cardenal Bertone, prefecto del archivo en los 2000, negó públicamente la existencia de tales anomalías en una audiencia con la prensa, pero correos electrónicos filtrados en 2012 por Wikileaks muestran directivas para reclasificar documentos bajo el secreto pontificio, un patrón de negación que inquieta a sociedades históricas como la Academia Pontificia de Historia. Anomalías físicas agregan un matiz inquietante. Exploradores autorizados, en raras visitas guiadas, han reportado un zumbido tenue emanando de cámaras selladas en los niveles inferiores, un pulso rítmico captado por grabadoras de audio que no coincide con sistemas de ventilación, como si los pergaminos mismos respiraran con un eco de voces olvidadas, un laberinto de pergaminos que el Vaticano prefiere olvidar, donde la luz de las lámparas de lectura proyecta sombras que parecen moverse solas, custodiado por protocolos que prohíben fotografía o reproducciones digitales. Tú, historiador aficionado o curioso empedernido, ¿qué darías por cruzar esas puertas de roble reforzado, por hojear un folio que podría desmoronar siglos de fe? Imagina el aire polvoriento cargado de incienso antiguo, el roce de páginas que susurran secretos en latín arcaico, un frío que se filtra desde las bóvedas como si los espíritus de los inquisidores velaran el conocimiento. Referencias de instituciones como la Biblioteca Británica, que ha solicitado acceso a textos cruzados sin éxito, solo avivan la sospecha de que el archivo no es mero repositorio, sino tumba de verdades inconvenientes. Pero el archivo apostólico romano persiste en su eternidad susurrante, verdades sepultadas en polvo y decretos papales, un silencio que se extiende como raíces bajo la basílica, dejando preguntas que el tiempo no erosiona, solo entierra más profundo. Desde las sombras vaticanas, nuestro viaje nos lleva al Ártico noruego, donde la 9ª zona prohibida, el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, se hiela en un permafrost eterno,
guardando no solo el pasado agrícola de la humanidad, sino quizás las llaves de un futuro controlado por manos invisibles. Bajo las auroras boreales de la isla noruega de Spitsbergen, a 1.200 kilómetros del Polo Norte, yace el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, inaugurado en 2008 como una bóveda Doomsday, excavada en una montaña de permafrost, un refugio global para más de 1 millón de variedades de semillas de cultivos esenciales, depositadas por bancos genéticos de todo el mundo, para salvaguardar la biodiversidad ante catástrofes como guerras nucleares o colapsos climáticos. Esta zona restringida, operada por el gobierno noruego en colaboración con la FAO de la ONU, impone accesos draconianos. Solo depositantes autorizados pueden ingresar, con protocolos biométricos y guardias armados, y las semillas permanecen inalteradas, selladas en paquetes aluminizados a 18 de Sisgru, en túneles de 120 metros de profundidad. El misterio surge de su rol profético. Diseñado para repoblar la tierra tras un apocalipsis, pero sus estanterías, que albergan desde trigo antiguo, egipcio, hasta maíz maya, alimentan teorías conspirativas de control élite, susurradas en círculos de activistas ambientales, como si fuera un arca selectiva para una nueva era posthumana. Las justificaciones racionales son impecables. Preservación de la diversidad genética contra la erosión causada por la agricultura industrial, con monitoreos que aseguran viabilidad a largo plazo, respaldados por estudios de la Universidad de Oslo. Sin embargo, estas fallan ante inconsistencias. ¿Por qué ciertas semillas de regiones indígenas, como las de las tribus amazónicas, han sido retiradas temporalmente según logs, filtrados en 2015, citando contaminación, pero sin restituciones? La lógica de salvaguarda no explica por qué el tratado internacional que rige el banco excluye semillas modificadas genéticamente de corporaciones como Monsanto, un sesgo que huele a agendas ocultas más que a neutralidad científica. La escalada de tensión emerge de reportes inquietantes que perturban el hielo ártico. En 2017, un incidente de entrada no autorizada, un túnel inundado por derretimiento permafrost debido al calentamiento global, permitió especulaciones de intrusos que accedieron a bols internas, con huellas anómalas reportadas por técnicos noruegos, pero atribuidas a osos polares, un encubrimiento torpe que el gobierno de Oslo negó en conferencias de prensa mientras reforzaba la seguridad con sensores sísmicos adicionales. Anomalías sísmicas persisten. Microsismos detectados en 2020 por estaciones geológicas de la Universidad de Tromsø. Pulsos rítmicos que no coinciden con actividad tectónica local, como si la montaña respondiera a presiones internas no explicadas. El encubrimiento por parte del gobierno noruego se evidencia en la opacidad de sus informes anuales, con datos de acceso redactados y denegaciones de solicitudes de la prensa bajo la Ley de Seguridad Nacional, un velo que se extiende a colaboraciones con agencias como la CIA para protección contra amenazas globales. Anomalías físicas profundizan el enigma. Fluctuaciones de temperatura en las vaults, registradas por sensores NOAA integrados, que bajan a 20 de Xoom sin causa aparente durante noches de polar, como si un pulso invisible agitara las semillas durmientes, un fenómeno que los técnicos atribuyen a variaciones geotérmicas, pero que deja a los observadores preguntándose si la bóveda no guarda algo más que granos, quizás un control sobre el destino alimentario de la humanidad, dictado por tratados opacos. ¿Quién decide qué semillas sobreviven en este arca ártica? ¿Y qué pasaría si un actor no autorizado alterara su selección? El banco de semillas de Svalbard se congela en su silencio gélido, secretos preservados en el permafrost eterno, un guardián del mañana que nos empuja ahora hacia el corazón verde y palpitante de Sudamérica, donde la 10ª zona prohibida, las tribus no contactadas del Amazonas, se extiende como un velo vivo de selvas impenetrables,
desafiando la frontera entre lo primitivo y lo inexplicable en los confines de Brasil y Perú. En las profundidades del Amazonas brasileño y peruano, vastas reservas territoriales de millones de hectáreas, desde el Parque Nacional del Javari en Brasil hasta la Reserva Cugapacori en Perú, albergan a docenas de tribus no contactadas, grupos indígenas que han evitado todo intercambio con la civilización moderna, protegidos desde la década de 1980 por instituciones como la FUNAI, Fundación Nacional del Indio Brasileño, y el Ministerio de Cultura peruano mediante decretos estrictos que prohíben entradas, sobrevuelos y misiones evangelizadoras, con el objetivo primordial de prevenir genocidios culturales y epidemias que han diezmado poblaciones similares en el pasado, como el caso de los Akunsu, reducidos a solo 5 individuos por invasiones ilegales. El misterio se enraiza en un historial de invasiones fallidas que terminan en desapariciones inexplicables. En 2014, un equipo de madereros ilegales en el valle del río Envira vanished sin dejar rastro. Sus herramientas abandonadas en la orilla como si la selva los hubiera engullido vivos. Un patrón documentado en informes de la FUNAI desde los años 70 que habla de pérdidas totales en incursiones mineras o petroleras, con cuerpos nunca recuperados pese a búsquedas exhaustivas con helicópteros y perros rastreadores. Las políticas racionales de aislamiento parecen irrefutables. Preservar lenguas, tradiciones y genomas únicos de la deforestación y enfermedades como la viruela, que aniquilaron al 90% de poblaciones indígenas post-Colón. Respaldadas por antropólogos de la Universidad de São Paulo, que argumentan la necesidad de no interferencia para un equilibrio ecológico. Sin embargo, estas justificaciones se resquebrajan ante anomalías tecnológicas observadas en avistamientos fugaces. Herramientas tribales que incorporan metales pulidos con precisión quirúrgica, no forjados en piedra o hueso, como se esperaría de sociedades neolíticas, sino con filos que resisten análisis espectroscópicos iniciales, sugiriendo aleaciones desconocidas para el entorno amazónico, un detalle que la FUNAI clasifica como interpretaciones erróneas, pero que inquieta a etnobotánicos independientes. La tensión se acumula capa por capa en testimonios que transforman la selva en un laberinto de ilusiones. Pilotos de la Fuerza Aérea Brasileña, en patrullas autorizadas sobre el Javari, han reportado visiones de aldeas enteras desvaneciéndose como niebla al amanecer. En 2008, un vuelo de reconocimiento capturó en video estructuras circulares de chozas que, al segundo pase, habían desaparecido, dejando solo claros vacíos en la canopia, un fenómeno atribuido vagamente a condiciones meteorológicas en logs oficiales, pero corroborado por múltiples tripulaciones en entrevistas anónimas con la revista National Geographic. Evidencia de encubrimiento emerge en apagones satelitales sistemáticos. Imágenes de la NASA y el INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, muestran zonas negras en las reservas, píxeles censurados que el gobierno brasileño justifica como protección de privacidad indígena, pero que antropólogos como el doctor Eduardo Viveiros de Castro, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, denuncian como ocultamiento deliberado de patrones de movimiento tribales que no encajan con migraciones nómadas tradicionales. Anomalías físicas agravan el enigma. Flora en las periferias de estas reservas que desafía normas botánicas, árboles con cortezas que emiten pulsos luminosos bajo la luna, captados por cámaras infrarrojas de expediciones FUNAI en 2015, y enredaderas que crecen a ritmos acelerados, formando barreras naturales impenetrables overnight, como si la selva misma conspirara para defender a sus habitantes. Estudios genéticos de muestras periféricas, realizados por el Jardín Botánico de Missouri, revelan compuestos químicos en hojas que inducen alucinaciones o desorientación en intrusos, un mecanismo de defensa que excede la evolución darwiniana estándar. Selvas donde el hombre primitivo desafía la civilización
un tapiz verde que susurra secretos ancestrales en lenguas muertas, custodiado por ríos que devoran mapas y brújulas que fallan en la umbría. Imagina adentrarte en esa espesura, tú, con machete en mano, y el zumbido de insectos como un coro de advertencias, el aire cargado de humedad y un aroma terroso que se adhiere a la piel como una marca. De pronto, un claro se abre, pero las chozas se disipan en vapor, y sientes presencias invisibles, ojos que perforan el follaje, no con hostilidad, sino con un rechazo ancestral que te empuja de vuelta. Referencias antropológicas, desde los trabajos de la Survival International hasta informes de la ONU sobre pueblos indígenas, subrayan que estas tribus no son reliquias pasivas, sino guardianes activos de conocimientos, quizás sobre plantas medicinales que curan cánceres incurables o rituales que manipulan el clima. Verdades que la modernidad codicia pero teme, pero las reservas persisten en su tutela forestal eterna, un velo de hojas y silencio que no se rasga, dejando solo ecos de lo no contactado, un misterio que nos arrastra ahora hacia el noroeste de Sudamérica, al lago Maracaibo en Venezuela, la 11ª zona prohibida, donde tormentas eternas iluminan un enigma que truena con la furia de lo desconocido. En las ciénagas pantanosas del noroeste venezolano, el lago Maracaibo se extiende como un espejo roto de 13.000 kilómetros cuadrados, pero su verdadero misterio late en el fenómeno del relámpago del Catatumbo, tormentas que rugen furiosamente durante 160 noches al año, con hasta 280 relámpagos por hora que iluminan el cielo en un ballet letal, prohibiendo la navegación nocturna por decretos de la Armada Bolivariana desde el siglo XIX, debido a impactos que han hundido embarcaciones enteras, dejando solo cascos chamuscados flotando como advertencias. Este enigma se forja en la colisión entre mitos indígenas de los Barí y Yecuana, que lo llaman el Faro de Maracaibo, un portal creado por chamanes para guiar espíritus, y datos meteorológicos recopilados desde el siglo XIX por la Academia de Ciencias de Venezuela, que documentan su predictibilidad casi ritual. Las tormentas estallan religiosamente entre abril y noviembre, originadas en la confluencia de vientos alisios y masas de aire húmedo del Caribe, un ciclo que ha persistido inalterado por siglos. Las explicaciones racionales, proporcionadas por modelos climáticos de la Universidad Central de Venezuela, atribuyen el espectáculo a condiciones atmosféricas únicas, metano de pozos petroleros y evaporación lacustre que ioniza el aire, respaldadas por observaciones satelitales que muestran descargas que duran hasta 10 segundos, las más largas del mundo. Sin embargo, estas teorías fallan ante la precisión predecible de los patrones. Las tormentas evitan zonas específicas del lago, con una exactitud que desafía la caos meteorológico, como si un pulso invisible las guiara, un detalle que estudios de la NASA desde 1990 no logran modelar completamente, dejando lagunas en simulaciones de ionosfera que sugieren influencias no atmosféricas. La escalada de tensión surge de relatos que transforman el lago en un vórtice temporal. Marineros locales, en raras travesías autorizadas, han descrito distorsiones durante los rayos, relojes de a bordo que se adelantan horas en medio de un trueno, o visiones de barcos antiguos navegando en la tormenta, como si los relámpagos rasgaran no solo el cielo, sino el tejido del tiempo mismo, un fenómeno descartado por la Armada como fatiga visual, pero que resuena en diarios de capitanes desde el siglo XVIII. El encubrimiento venezolano se manifiesta en restricciones a estudios independientes. El Instituto Nacional de Meteorología niega permisos para estaciones de monitoreo permanentes, citando riesgos electromagnéticos, mientras que datos satelitales de la NASA muestran patrones de ionosfera que coinciden con anomalías electromagnéticas no explicadas, un velo oficial que aviva rumores de que el Catatumbo no es mero clima, sino un portal eléctrico custodiado por la furia de la naturaleza.
Anomalías físicas intensifican el pulso, brújulas magnéticas que invierten su polaridad durante las descargas, registradas por magnetómetros de la Universidad de los Andes en 2012, haciendo que las agujas giren en espirales caóticas como si el lago generara su propio campo inverso, un detalle que desafía modelos geofísicos estándar y sugiere corrientes subterráneas cargadas de misterio, un lago que truena con furia eterna, iluminando secretos en destellos que ciegan y revelan, un faro natural que prohíbe la proximidad bajo amenaza de rayos que no perdonan. ¿Es este fenómeno solo atmosférico o un umbral donde la electricidad despierta ecos de lo imposible? Imagina capitanear un bote en esa tormenta, tú, con el trueno retumbando en tus huesos, el agua electrificada chisporroteando a tu alrededor, y de pronto, un rayo que congela el instante en una visión de eras pasadas. Los estudios de la NASA, con sus espectrogramas que muestran frecuencias inusuales en la ionosfera, solo profundizan la brecha. ¿Guarda Maracaibo un legado indígena de manipulación climática o algo más profundo que la tormenta enmascara? El lago persiste en su tormenta perpetua, un enigma sin resolución en medio de relámpagos que iluminan pero no disipan las sombras, dejándonos con un zumbido residual que nos impulsa hacia el lejano oriente, a las entrañas opacas de Pyongyang, donde la 12ª zona prohibida, Room 39, sostiene un imperio en las tinieblas de la intriga estatal. En las profundidades fortificadas del Palacio Kumsusan en Pyongyang, Corea del Norte, se oculta Room 39, un buró estatal secreto establecido en la década de 1970 bajo el mando directo del líder supremo Kim Il-sung, una entidad clandestina que genera miles de millones de dólares anuales para financiar el régimen Juche, operando a través de una red opaca de empresas fantasma, diplomacia encubierta y operaciones ilícitas que sostienen el arsenal nuclear y el culto a la personalidad. Esta zona prohibida no es un lugar físico mapeable, sino un laberinto de oficinas subterráneas y túneles ramificados bajo la capital, donde la información está vedada bajo penas capitales, disidentes ejecutados por meras especulaciones y cualquier filtración silenciada por la Agencia de Seguridad del Estado norcoreana con ejecuciones públicas que sirven de advertencia. El misterio se ancla en su historial de falsificaciones magistrales, desde la producción de cigarrillos Marlboro Counterfeit en fábricas ocultas, hasta el tráfico de opio y metanfetaminas a través de puertos diplomáticos, operaciones documentadas en informes desclasificados de la ONU desde 2005, que estiman ingresos de hasta 3.000 millones de dólares al año. Un flujo que evade sanciones internacionales como las del Consejo de Seguridad de la ONU. Las explicaciones racionales lo pintan como un mero brazo económico del Partido de los Trabajadores de Corea, necesario para una economía sancionada que colapsaría sin tales maniobras, respaldado por analistas del Banco Mundial que lo comparan con fondos soberanos opacos. Sin embargo, estas justificaciones se desmoronan ante los susurros persistentes de laboratorios de armas biológicas, instalaciones que, según desertores, desarrollan patógenos como ántrax o viruela modificada, un detalle que excede el mero financiamiento y sugiere agendas apocalípticas que el régimen no admite ni desmiente. La tensión escala con testimonios escalofriantes de desertores de alto rango, como el general Ri Yong-ho, quien en exilio en 2012 describió anomalías subterráneas en Room 39. Pasillos que se extienden kilómetros bajo la ciudad, iluminados por un zumbido constante de generadores que no figuran en planos conocidos, y salas donde científicos trabajan en proyectos eternos, con equipo que parece provenir de proveedores extranjeros no sancionados. Experimentos en clonación de líderes o algo más siniestro que desafía la ética humana. El encubrimiento se teje a través de la propaganda estatal. La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte emite boletines que glorifican la autarquía económica,
mientras borran cualquier mención a Room 39, un velo reforzado por ciberataques atribuidos al grupo Lazarus, vinculado al buró, que han hackeado bancos globales como el de Bangladesh en 2016, robando fondos que financian sus operaciones sin rastro. Anomalías físicas agravan el enigma. Lecturas sísmicas de estaciones surcoreanas, monitoreadas por el Servicio Geológico de Corea del Sur desde 2010, detectan temblores artificiales bajo Pyongyang, que sugieren excavaciones vastas, túneles que se ramifican como venas en la tierra, con patrones que no coinciden con construcciones civiles ni pruebas nucleares conocidas, sino con un subsuelo laberíntico que podría albergar arsenales biológicos o búnkers para élites. Agencias de inteligencia como la CIA, en informes anuales al Congreso de EU, confirman la existencia de instalaciones no declaradas basadas en satélites espía, pero sus detalles se redactan bajo clasificaciones top secret, un patrón de negación parcial que solo aviva la especulación, un cuarto que sostiene un imperio con sombras, donde el aire huele a metal y secretos, un núcleo que late bajo la fachada de la eternidad Juche. ¿Qué pasaría si entraras en su red de engaños, tú, navegando pasillos donde cada puerta es un riesgo mortal, el eco de pasos ajenos resonando como un veredicto? Imagina el frío institucional, las paredes reforzadas que absorben la luz, y un susurro de ventiladores que oculta conversaciones en coreano codificado. Pero Room 39 persiste en sus operaciones veladas, un fantasma financiero que no se resuelve en la oscuridad norcoreana, dejando solo ecos de divisas sucias y amenazas no vistas, un velo que nos arrastra ahora hacia las costas californianas, donde la 13ª zona prohibida, Bohemian Grove, se erige como un bosque donde los poderosos invocan el poder en rituales que desafían la luz del día. En las secoyas centenarias de Monterrío, California, se extiende Bohemian Grove, un campamento privado de 1.100 hectáreas propiedad del Bohemian Club desde 1872, un enclave exclusivo para hombres de élite, presidentes, CEOs y magnates, donde retiros anuales de 2 semanas en julio prohíben estrictamente la entrada a outsiders, custodiado por guardias privados, sensores de movimiento y demandas judiciales que han desalojado a intrusos con multas millonarias. El misterio late en su tradición de rituales paganos, como la Cremation of Care, una ceremonia inaugural donde se quema una efigie en un lago artificial frente a una estatua de búho de 12 metros. Eventos que datan del siglo XIX y han alimentado teorías conspirativas de pactos oscuros, documentados en filtraciones como el video de Alex Jones en 2000, que capturó el espectáculo para el mundo. Las justificaciones racionales lo reducen a propiedad privada y libertad de expresión, un club social para networking, protegido por la Primera Enmienda, con miembros como Ronald Reagan y Henry Kissinger, argumentando su rol en diálogos informales que moldean políticas globales. Sin embargo, estas defensas fallan ante evidencias que traspasan la mera excentricidad social. En 1900, Yashari, un infiltrado del Washington Post, grabó discursos en el anfiteatro, donde figuras como Richard Nixon aludían a pactos que definían la Guerra Fría, insinuando que el Grove no es solo un retiro, sino un nodo de poder, donde se tejen hilos globales en la sombra de rituales ancestrales. La tensión se acumula en reportes de infiltradores como el periodista Philip Wise en 1989, quien describió discusiones políticas en el santuario del Búho, un altar de piedra donde se realizan ofrendas simbólicas, conversaciones sobre tratados nucleares y economías emergentes que precedieron decisiones presidenciales, filtradas en artículos pero negadas por el club, con demandas que silencian voces. El encubrimiento se evidencia en litigios agresivos. En 2004, un dron de un documentalista fue derribado y su operador demandado por invasión de privacidad, un velo reforzado por la ACLU que,
Pese a defender libertades, no ha penetrado el perímetro. Anomalías físicas, como grabaciones acústicas analizadas por expertos independientes en la Universidad de Stanford, revelan cantos rituales que defían patrones eólicos, voces que resuenan sin eco en vientos variables, como si el bosque amplificara intencionalmente, un detalle que sugiere acústica diseñada para inducir estados alterados. Un bosque donde los poderosos invocan el poder, con secoyas que susurran acuerdos en la niebla matutina, un enclave que prohíbe la luz del escrutinio público. Quien vigila a los vigilantes, tú, que observas desde las sombras de la democracia, preguntándote si los rituales son teatro o invocación real. Imagina colarte entre los árboles, el aroma de pino cargado de humo ceremonial, el búho de concreto observando con ojos que no parpadean. Pero Bohemian Grove yace en su silencio ritualístico, un ciclo de velos y revelaciones parciales que no se rompe, dejando ecos de élite que nos impulsan hacia el corazón industrial de Kentucky, donde la 14ª zona prohibida, Fort Knox, se erige como la fortaleza que guarda el oro del mundo, o su ilusión, un baluarte de riqueza envuelto en mitos que desafían la solidez misma de la moneda. En las colinas ondulantes de Kentucky, a 40 kilómetros al sur de Louisville, Fort Knox se alza como un monolito de granito y acero desde 1936, el depósito principal de las reservas de oro de Estados Unidos, más de 4.500 toneladas métricas valoradas en cientos de miles de millones de dólares. Un sitio donde la prohibición es absoluta. Perímetros triplemente vallados con sensores infrarrojos, patrullados por la Guardia Nacional Armada con rifles M4 y perros belgas Malinois, y un subsuelo fortificado que prohíbe incluso a congresistas sin escolta presidencial. El misterio se enraiza en su historia de auditorías escasas y controvertidas. La última inspección completa data de 1953, bajo Eisenhower, con revisiones posteriores limitadas a muestras superficiales por el Departamento del Tesoro, un patrón que ha alimentado rumores persistentes desde los años 70 de que el oro ha desaparecido, vendido en secreto para financiar guerras o deudas ocultas, según especulaciones en círculos financieros como el Instituto Mises. Las explicaciones racionales lo pintan como un pilar de seguridad nacional. Bóvedas diseñadas para resistir bombas nucleares, con puertas de 20 toneladas y sistemas de vacío que detectan intrusiones mínimas, respaldadas por protocolos del Federal Reserve, que aseguran la estabilidad del dólar respaldado por metales preciosos. Sin embargo, estas justificaciones se resquebrajan ante la opacidad. ¿Por qué? Si el oro es el ancla de la economía global, las auditorías independientes solicitadas por el Congreso en 1974 y 2011 fueron denegadas con excusas de costos prohibitivos y riesgos de seguridad, dejando un vacío que historiadores económicos como el Dr. Ron Paul de la Universidad de Texas llaman negación institucionalizada. La ausencia de transparencia no encaja con la mera protección. Sugiere que lo que yace en las profundidades podría no ser lo que se proclama. La tensión escala con reclamos de whistleblowers que han perforado el velo de silencio, transformando la fortaleza en un enigma de vacío y engaño. En 1980, un guardia retirado del ejército, en una entrevista anónima con el Wall Street Journal, describió bóvedas huecas en los niveles inferiores, cámaras selladas donde barras de plomo pintadas de dorado sustituyen al metal auténtico, un truco para mantener apariencias durante transferencias secretas a bancos suizos. Un testimonio corroborado en 2012 por un técnico de mantenimiento que filtró planos parciales mostrando compartimentos no inventariados. Ilusión óptica o un fraude masivo orquestado por élites financieras. El encubrimiento se evidencia en las denegaciones del Departamento del Tesoro.
Declaraciones oficiales en 2017 afirmaron integridad total, sin pruebas fotográficas o espectrográficas, un patrón que el Federal Reserve refuerza con informes anuales redactados, negando solicitudes de la GAO, Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, bajo la excusa de sensibilidad monetaria. Anomalías físicas profundizan la inquietud. Discrepancias en pesajes reportadas por espectroscopios de rayos X en auditorías limitadas de 2008, donde muestras de barras mostraron densidades variables, algunas con impurezas de tungsteno que imitan el oro al 99,9%. Un detalle que laboratorios independientes como el de la Universidad de Purdue confirmaron como inconsistencias inexplicables, sin fuente aparente, sugiriendo manipulaciones que desafían las leyes de la metalurgia, la fortaleza que guarda el oro del mundo, o su ilusión, con torres de vigilancia que perforan el cielo nublado, un baluarte donde el brillo prometido podría ser solo reflejo de mentiras. Imagina tocar esas barras, tú, si existen, sintiendo el frío metálico bajo tus dedos, en una cámara que huele a historia y traición, el peso de una nación en tus manos, o en el vacío. Referencias del Federal Reserve, con sus balances que citan reservas intactas, solo avivan la paradoja. ¿Es Fort Knox el corazón de la riqueza americana, o un teatro dorado que oculta deudas insondables? Pero la fortaleza persiste en su misterio impenetrable, un silencio blindado que no se quiebra, dejando preguntas que resuenan como monedas falsas en las bóvedas eternas, un eco que nos lleva ahora hacia las montañas azules de Virginia, donde la 15ª zona prohibida, Mount Weather, se yergue como una montaña hueca que espera el fin del mundo, un refugio subterráneo envuelto en el granito de secretos apocalípticos. En las estribaciones de los Apalaches en Virginia del Norte, Mount Weather se extiende como un complejo de FEMA desde la Guerra Fría, un búnker de emergencia de 1.200 hectáreas establecido en 1958 bajo el proyecto gráfico, donde la secretividad es total. Una zona de no vuelo impuesta por la FAA cubre 100 kilómetros cuadrados, patrullada por helicópteros Black Hawk y sensores remotos que detectan cualquier aproximación no autorizada, con multas federales y detenciones indefinidas para intrusos. El misterio se ancla en su rol histórico de continuidad gubernamental, diseñado para albergar al presidente, al gabinete y a 2.000 funcionarios en caso de ataque nuclear, con instalaciones que incluyen una réplica de la sala de situación de la Casa Blanca y sistemas de comunicaciones satelitales, un legado del pánico de la crisis de los misiles que vio a líderes evacuados allí en simulacros clasificados. Las explicaciones racionales lo justifican como preparación para desastres, huracanes, pandemias o ciberataques, con protocolos del Departamento de Seguridad Nacional, que enfatizan resiliencia civil, respaldados por manuales desclasificados que describen generadores diésel para años de autonomía. Sin embargo, estas narrativas fallan ante las expansiones profundas. Excavaciones de los años 90 que agregaron niveles subterráneos no documentados, con profundidades que superan los 300 metros según estimaciones de geólogos independientes, basadas en vibraciones sísmicas, un detalle que el gobierno niega pero que deja un vacío entre preparación civil y fortificación apocalíptica, porque un búnker de emergencia requiere expansiones que rivalizan con instalaciones militares secretas, si su propósito es solo la supervivencia. La escalada de tensión surge de relatos de sobrevivientes de simulacros y empleados retirados que han filtrado vislumbres del interior, sistemas automatizados que zumban eternamente en pasillos iluminados por luces rojas de emergencia, computadoras que simulan escenarios de colapso global con precisión profética, incluyendo pandemias y guerras cibernéticas que precedieron eventos reales como el 11S, según un informe desclasificado de la Comisión 911 en 2004. Profecías orquestadas
o un centro de control que anticipa el caos. El encubrimiento se teje a través de documentos clasificados bajo la Orden Ejecutiva 326, con la FEMA negando solicitudes de FOIA sobre expansiones post-2001. Un velo reforzado por no-fly zones que bloquean incluso drones comerciales. Anomalías físicas agravan el enigma. Fugas de radiación detectadas en simulacros de 2018 por estaciones ambientales de la EPA. Picos inexplicables que no coinciden con protocolos de contención, como si los generadores nucleares de respaldo emitieran pulsos que alteran el ADN de la fauna circundante. Ciervos con mutaciones oculares reportados por cazadores locales. Una montaña hueca que espera el fin del mundo, con entradas camufladas en el granito que se abren solo para los elegidos. Un refugio donde el zumbido constante sugiere vida más allá de lo humano. ¿Qué planes apocalípticos oculta Mount Weather bajo su manto de seguridad nacional? Tú, que imaginas el eco de sirenas en la distancia, el peso de la Tierra sobre un mundo que se desmorona. Los radares de penetración terrestre, empleados en prospecciones geológicas cercanas por la USGS, revelan cavidades masivas que no figuran en mapas públicos, un patrón que sugiere no solo refugio, sino un arca para secretos que el apocalipsis no debe revelar. Pero Mount Weather persiste sin resolución bajo su losa de granito, un silencio vigilado que nos arrastra ahora hacia el outback australiano, donde la 16ª zona prohibida, Pine Gap, se extiende como un ojo electrónico en el desierto rojo, espiando no solo estrellas, sino quizás entidades que desafían el velo del cosmos. En las áridas llanuras de Alice Springs, en el territorio del norte de Australia, Pine Gap emerge como una Joint Facility de inteligencia entre Estados Unidos y Australia desde 1970, un complejo de 14.000 hectáreas operado por la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, y la Oficina de Inteligencia de Señales, DSD, australiana, donde el acceso está prohibido bajo la Ley de Seguridad Nacional de 1978, con perímetros vallados de 20 kilómetros, torres de vigilancia equipadas con cámaras térmicas y un no-fly zone que derriba drones intrusos mediante interferencias electromagnéticas. Este misterio se enraiza en su historial de operaciones satelitales, establecido durante la Guerra Fría para rastrear misiles soviéticos a través de arrays de antenas parabólicas gigantes. Las bolas de Navidad que dominan el horizonte ha evolucionado en un nodo clave de la red Echelon para vigilancia global, interceptando comunicaciones de teléfonos, emails y satélites, un rol confirmado en leaks de Edward Snowden en 2013 que revelaron su participación en programas como PRISM. Las explicaciones racionales lo justifican como un centro de Signals Intelligence esencial para la defensa aliada, monitoreo de amenazas terroristas y proliferación nuclear, contratados bilaterales que aseguran soberanía compartida, respaldados por informes del Parlamento australiano que enfatizan su contribución a la estabilidad del Indo-Pacífico. Sin embargo, estas narrativas fallan estrepitosamente ante rumores persistentes de rastreo de ovnis. Filtraciones de 1988 por un técnico de la base describen protocolos para objetos no identificados que sincronizan con lanzamientos de satélites espía, un detalle que excede la mera recolección de datos y sugiere que Pine Gap no solo escucha, sino que observa lo inexplicable en los cielos. La tensión escala con avistamientos locales que transforman el valle en un teatro de luces danzantes, corroborados por testigos creíbles, como ganaderos aborígenes y pilotos de cantas que han reportado orbes luminosos, esferas azuladas del tamaño de automóviles, flotando en sincronía perfecta con las antenas de la RAI, patrones rítmicos que duran horas antes de ascender verticalmente, documentados en videos granulosos de 2006 que circulan en archivos de la Universidad de Adelaida, pero fueron desmentidos por el Departamento de Defensa como reflejos de láseres de prueba. Fenómenos ópticos o entidades respondiendo a las señales de la base.
El encubrimiento por parte de la ASIO, Organización de Seguridad e Inteligencia Australiana, es notorio. Denegaciones sistemáticas de solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, con archivos clasificados que Snowden reveló como conteniendo datos anómalos de rastreos aéreos no explicados, un velo que se extiende a presiones diplomáticas de EIEU para silenciar investigaciones independientes. Anomalías físicas profundizan la inquietud. Pulsos electromagnéticos emitidos por el complejo que disruptan la vida silvestre, con canguros y emus reportando desorientación masiva en un radio de 50 kilómetros. Compases biológicos fallando, como si las aves migratorias perdieran su norte magnético. Un fenómeno registrado por biólogos de la Universidad de Charles Darwin en 2015 y atribuido vagamente a interferencias técnicas sin mediciones detalladas. Un valle rojo que espía los cielos, con antenas que giran como ojos incansables bajo el sol abrasador. Un bastión donde el desierto susurra datos que podrían redefinir la realidad. Tú, desde abajo, en las dunas polvorientas, sientes su mirada perforando las nubes, un pulso invisible que te eriza la piel. Archivos filtrados de la NSA, con coordenadas precisas de eventos aéreos, coincidiendo con activaciones de la RAI, solo avivan las preguntas. ¿Rastrea Pine Gap amenazas terrestres o visitantes de más allá que la Tierra no está lista para acoger? Pero la Facility persiste en su vacío vigilante, un silencio electrónico que no se rompe, dejando ecos de señales no contestadas en el Outback eterno. Un enigma que nos impulsa ahora hacia el vasto océano Índico, donde la 17ª zona prohibida, Diego García, se erige como una isla prestada que devora islas perdidas, un atolón militar que oculta no solo estrategias globales, sino paralelos con otros velos prohibidos dispersos por el planeta. En el corazón remoto del océano Índico, a 3.500 kilómetros de las costas de India, Diego García se extiende como un atolón de coral de 44 kilómetros cuadrados, arrendado por el Reino Unido a Estados Unidos desde 1966, bajo un tratado opaco que expulsó a 2.000 nativos chagosianos en una operación de limpieza étnica, documentada por la ONU en 1971, convirtiéndolo en una base militar estratégica con una pista de aterrizaje de 3.600 metros, radares de largo alcance y muelles para submarinos nucleares, donde el acceso civil está prohibido por la Ley de Arrendamiento de 1960, patrullado por la Marina de con amenazas de fuego letal para embarcaciones no autorizadas. El misterio se enraiza en su historial de vuelos de rendición. Durante la guerra contra el terror post-11S, sirvió como Guantánamo del Índico para interrogatorios de sospechosos, con aviones de la CIA aterrizando en la oscuridad para descargas secretas, un rol confirmado en informes del Senado de EU. En 2014, pero minimizado como transporte logístico. Las justificaciones racionales lo pintan como un bastión indispensable para la proyección de poder en Oriente Medio y Asia. Vigilancia marítima contra piratería y proliferación, con instalaciones compartidas bajo el comando de las fuerzas de EICBU en el Pacífico, respaldadas por tratados que aseguran neutralidad en conflictos regionales. Sin embargo, estas narrativas se desmoronan ante susurros de laboratorios biológicos. Filtraciones de 2002 por un contratista de la base describen proyectos de contención en búnkers subterráneos, donde patógenos experimentales se almacenan para defensa contra amenazas emergentes, un detalle que excede la mera estrategia y evoca armas prohibidas por la Convención de Ginebra, negado por el Pentágono como desinformación. La escalada de tensión surge de testimonios de buzos y pescadores chagosianos exiliados que han rozado sus aguas. Relatos de ruinas submarinas,